Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. Mientras Borden continuaba buscando en la arena algún tipo de salida secreta, Kim fingía buscar una también mientras caminaba. En cambio, quería inspeccionar el libro de habilidades que había recibido antes del contenedor de metal. Tan pronto como pensó en su inventario, apareció una pantalla frente a él. Luego, al pensar en el objeto, el sistema le mostraba un mensaje. ¿Desea sacar el libro de habilidades sombra nivel 6? Esta vez, en lugar de una voz monótona robótica, el sistema solía sonar en su cabeza. Fue la molesta y enérgica voz del hombre rubio. Inspeccionar. Libro de sombra nivel 6, solo puede ser aprendido por aquellos que han sido ensangrentados. Cuando Kim usó su habilidad de inspección, se había agregado una palabra extraña al final. ¿Ensangrentado? ¿Era ese otro nombre para vampiros tal vez? Cuando Kim intentó los otros libros de habilidades, no pudo aprender ninguno de ellos. Empezó a hacer que Kim hiciera más preguntas sobre el libro. ¿Por qué el ejército guardaba un libro de tan alto nivel bajo llave? ¿Fue porque todos habían muerto o estaban planeando venderlo en el futuro? De cualquier manera, nunca había oído hablar de alguien que poseyera una habilidad de sombra antes. Justo entonces, se escuchó de nuevo la voz molesta. Así que parece que quieres saber más sobre el libro, ¿eh? Bueno, puedo decírtelo si quieres, ¿quieres saberlo? El sistema de inteligencia artificial parecía ser tan molesto como el propio hombre. Por favor, dijo Kim apretando los dientes. Tu suposición es correcta, ensangrentado se refiere a aquellos que han sido bendecidos o maldecidos, de cualquier manera que quieras verlo, con sangre de vampiro. No importa si son un semielfo, un señor vampiro o incluso un ghoul. Siempre que posean algo de la sangre del vampiro, podrán aprender estas habilidades. ¿Sabes por qué estaba el libro aquí? No tengo ni idea. El sistema de inteligencia artificial había respondido sorprendentemente con mucho detalle. Fue como dijo el hombre rubio. Si bien la habilidad de inspección pudo decirle información sobre los objetos, su sistema le aclararía cosas relacionadas con el sistema. Kim aún no estaba seguro de si aprenderlo o no, ya que aún necesitaba más información, y parecía que la inteligencia artificial era la persona perfecta para preguntar. ¿Este es el único libro de habilidades que los vampiros pueden aprender? ¿Y pueden los vampiros aprender más de una habilidad? Al igual que los humanos, los vampiros solo pueden aprender una habilidad. Si hay otros libros de habilidades como este, quién sabe, puede haber algunos más fuertes, puede haber algunos más débiles. El sistema de inteligencia artificial solo era, después de todo, un sistema de inteligencia artificial. Aunque el hombre sonaba inteligente con una voz estúpida, estaba limitado en lo que podía responder. El problema era que si realmente era otra habilidad que Kim no podría usar en el mundo exterior, no la quería. Otra habilidad que el mundo no conocía significaba que sería objeto de persecución. Sin embargo, todavía quedaba la pregunta de si había una habilidad que los vampiros pudieran usar además de los humanos. Kim le hizo más preguntas a la inteligencia artificial esperando obtener una respuesta, pero no tenía ni idea y simplemente respondía con respuestas sarcásticas. Con eso dicho, había una persona en la habitación que conocía bien estas cosas, y podría saber sobre la habilidad de sombras. Borden. Aunque el sistema señalaba que los ensangrentados eran los únicos que podían aprenderlo, tal vez había otros vampiros por ahí que habían usado la habilidad antes. A medida que los dos se cruzaban haciendo sus recorridos alrededor del estadio, Kim hizo la pregunta. Borden, ¿alguna vez has oído hablar de una habilidad que use sombras? ¿Sombras? Honestamente mi instinto me dice que no, al menos no en el mundo, pero fuiste honesto conmigo, así que es hora de que yo también lo sea contigo, dijo Borden. Luego, los dos se sentaron en unas sillas separadas por unas filas en el estadio, una de las filas que no habían sido destrozadas debido a la pelea. ¿Recuerda cuando dije antes que te vigilaba porque no podía copiar tu habilidad? Bueno, tú no eres el primero. O al menos no el primero en nuestra familia, dijo Borden. Como sabes, soy un original, por lo que nuestros poderes se han transmitido de generación en generación durante cientos de años. En el diario de mi bisabuelo, hubo un momento en que dijo que se había encontrado con otro usuario con una habilidad.
En ese entonces, esto era raro, que el mundo todavía no sabía que los humanos tenían capacidades sobrehumanas. Pero cada vez que nos encontrábamos con uno, nuestra familia lo registraba, especialmente porque nuestra habilidad dependía de otros. Por primera vez, había encontrado la habilidad de alguien que no podía copiar. Entonces, ¿por eso estabas tan interesado en mí? La cara de Borden comenzó a ponerse un poco roja ya que se sentía avergonzado al escuchar esas palabras. Cuando lo dices así, suena un poco extraño, te aseguro que no pienso en ti de esa manera, dijo Borden torpemente. Pero luego su rostro se puso serio. Ahora que te lo dije, dime, ¿cómo podría algo que el público desconoce, tú conocerlo? En ese momento, Kim levantó el libro de habilidades en su mano, que tenía las palabras habilidades sombras escritas en él. Por un segundo, Borden tuvo que frotarse los ojos para verificar que no estaba viendo cosas. Pensó que tal vez Kim pudo haber aprendido algo cuando se convirtió en vampiro al respecto, pero de hecho tener el libro de habilidades en su mano. Vaya, lo encontraste. Estaba seguro de que sería una habilidad original, pero en realidad había un libro de habilidades. Bueno, ¿qué estás esperando? Aprendamos ahora. Tenemos todo el tiempo del mundo y estamos atrapados aquí sin hacer nada. Bueno, realmente quería aprenderlo, pero el problema es que si lo hiciera, los demás vendrían tras mí como lo harían con la habilidad del vampiro. Borden comenzó a pensar mucho tiempo si había algo que pudiera hacer para ayudarlo. Luego, se le ocurrió su plan maestro. Creo que podemos usar la situación en la que estamos a tu favor, dijo Borden. La escuela debe saberlo ahora, que nos han enviado a otro planeta. Un planeta del portal rojo en eso. Todo el tiempo se descubren cosas en estos planetas. Puedes decir simplemente que encontraste el libro aquí, que lo aprendiste para sobrevivir, que todos saben que eres basura de nivel 1. Borden hizo una pausa por un momento después de decir esas palabras. Quiero decir, todos piensan que eres solo un nivel 1, ¿verdad? Diré que mientras estábamos en el mundo del portal, te protegí y, como pago, después de aprender la habilidad, decidiste entregarme el libro. De esa manera, las personas ya no te molestarán por eso, sino mi familia. Borden sonrió como si acabara de resolver el caso más difícil en una novela de misterio. ¿Estás seguro de que tu familia estará de acuerdo con eso? Por un instante, Kim pensó que había visto caer la cara de Borden, pero cuando parpadeó y miró de nuevo, estaba completamente normal. Sí, estarán bien, con el plan establecido, vamos a aprender ese libro de habilidades. No puedo esperar para ver las caras de todos cuando salgamos de aquí. Sí, salimos de aquí, dijo Kim. ¿Tienes que ser tan negativo? Borden y Kim se pararon uno frente al otro en el centro del estadio. No muy lejos uno del otro para que pudieran escuchar sin necesidad de gritar. Ahora, lo que te voy a contar probablemente te lo enseñarían en la escuela más adelante. Pero te lo voy a decir ahora porque debería ser útil para aprender el libro de habilidades. Borden comenzó a usar la habilidad de magnetismo que había obtenido de Ian, atrajo un pequeño perno y comenzó a levitar en su mano. Todos saben sobre el sistema de niveles de poder, en total hay 8 niveles. Estos niveles en realidad están determinados por cuántas células mutantes puedes activar en tu cuerpo y no por la fuerza en sí. Tomemos la habilidad terrestre como ejemplo, alguien con un bajo número de células solo puede transformar la tierra que puede sostener en su mano. Mientras que un usuario de tierra de nivel 5 podría levantar la tierra del suelo sin tocarla. Estos tipos de libros de habilidades contienen información sobre cómo activar más células mutantes para tu tipo específico de habilidad. Pero si los niveles de poder no determinan la fuerza, entonces, ¿por qué la prueba cuando comenzamos la escuela? Preguntó Kim. Buena pregunta, dijo Borden. La prueba que te da el ejército en realidad es para ponerte en las subcategorías que ellos crearon, el 1, 1, 1, 2, etc. Esto a veces se puede determinar por las habilidades que tienes también. Borden levantó su reloj de pulsera y mostró el número actualmente mostrado que decía 6. Kim estaba de repente confundido porque estaba seguro de que había visto el número 5 antes en él. Estos relojes son la respuesta. Los relojes que nos ponen son capaces de determinar la cantidad de células mutantes en nuestro cuerpo. Antes de tomar la prueba, sabían en qué nivel estábamos. Simplemente desactivaron los relojes en el momento en que llegamos. Cuando uso mi habilidad, también copio la cantidad de células mutantes en su cuerpo, por eso el reloj ahora muestra el número 6. Kim parecía estar aprendiendo mucho, esto demostró que la información revelada a los originales en comparación con el resto era diferente. Esto también confirmó aún más que Kim ser un vampiro, no era una habilidad. El número en su reloj nunca cambió, o tal vez fue el hecho de que sus células ya no eran humanas.
Piénsalo, no todas las pruebas pueden determinar la fuerza de alguien. Algunas habilidades te permiten saber si alguien dice la verdad, algunas permiten una audición súper, y algunas pueden ayudarte a ver el futuro. Aunque estas habilidades no sean fuertes para combatir, requieren un alto número de células mutantes para activarse en primer lugar, y eso me lleva a tu libro, Borden dijo señalándolo. No todos pueden activar un alto número de células. Algunos libros de habilidades son demasiado altos para que las personas aprendan, intentan una y otra vez, pero nunca podrán tener éxito. Para decirlo simplemente, su destino fue decidido por ellos al nacer. Puede que tome un tiempo antes de que podamos saber si tienes la capacidad de aprenderlo o no. Sonaba duro, pero lo que Borden decía era cierto. Había escuchado ejemplos de CEO ricos que habían comprado a sus hijos libros de habilidades de alto nivel, solo para decepcionarse cuando no pudieron tener éxito. Ahora pasamos al segundo problema, aunque tengas el libro de habilidades, ¿qué pasa con los libros de habilidades? Sin habilidades, lo más probable es que solo puedas desbloquear un décimo de su poder. Pero no dejes que eso te decaiga. Los libros de habilidades y habilidades son solo atajos para aprender esas cosas en primer lugar. Cuando los originales descubrieron sus poderes, no tenían libros, aprendieron y descubrieron todo ellos mismos. Kim pensó en todo lo que Borden había dicho, continuó explicando que cada libro explicaría una técnica que podría usarse para mutar un tipo específico de célula. Cuanto más alto sea el libro de habilidades, más información revelaría sobre el método utilizado. Algunas habilidades simplemente no tienen niveles bajos y requieren que las personas tengan un alto número de células mutantes para usarlas. Había otra pequeña información que reveló, pero decidió no entrar en demasiados detalles. Fue el hecho de que tu arma del alma también tenía algo que ver con la cantidad de células mutantes en tu cuerpo. Esto determinaría cuán fuerte es tu arma del alma. El ejemplo que Borden dio fue Momo. Aunque la habilidad de Momo no era demasiado fuerte en una pelea, su arma del alma era increíblemente poderosa como usuario de habilidades de nivel 6. Borden había explicado que aprender un libro de habilidades de nivel 6 de un solo golpe tomaría meses, pero mientras estén aquí podrían tener una ventaja. Pero Kim pensaba de manera diferente. Había algo que Borden no sabía, y era que sus habilidades de vampiro también funcionaban como un sistema. Tocó el libro una vez más, y el mensaje del sistema volvió a aparecer. ¿Te gustaría aprender la habilidad de sombras de nivel 6? No había vuelta atrás después de esto. Sí. El libro luego se levantó en el aire, y las páginas comenzaron a girar y parpadear frente a él. De repente, hubo una sensación de déjà vu. Borden se paró al margen y retrocedió un paso, nunca había visto algo así suceder antes. Luego, una vez que se voltearon todas las páginas del libro, desapareció y se esfumó en el aire. Borden se apresuró hacia Kim, que sostenía su cabeza con la mano. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó Borden. Sí, estoy bien. A medida que el dolor en su cabeza iba desapareciendo, levantó la vista y en la visión frente a él, fue recibido con múltiples mensajes. Felicidades, has aprendido la habilidad de sombras nivel 6 ahora, has desbloqueado la pestaña de habilidades de sombra, has desbloqueado la estadística Mutant Cell, se han agregado 10 puntos de habilidad, se ha activado la nueva habilidad de almacenamiento dimensional de sombras, se ha agregado la nueva habilidad control de sombras NV1. El libro de habilidades había desaparecido una vez más, al igual que el viejo libro que había recibido. Esta vez también se le había dado una pestaña completamente nueva que estaba dedicada solo a su habilidad de sombra en su sistema. Oye Kim, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo? ¿Dónde está el libro?, preguntó Borden. Entonces Kim fue a golpear su cabeza un par de veces con su dedo. Adentro, dijo Borden, ¿qué? ¿Quieres decir que está dentro de tu cabeza? Kim asintió. Borden estaba sorprendido pero al mismo tiempo no, había aprendido tantas cosas locas hoy y esta era probablemente una de las menos impactantes. Podía imaginar que quizás quien creó el libro de sombras pudo haberle puesto una condición. Quizás una vez que desapareciera o desapareciera, también explicaría por qué muchos no se encontraron o cómo ninguno se vendía en el mercado. Borden no hizo muchas preguntas y le dio a Kim unos momentos para sentarse y descansar, realmente no entendía lo que quería decir con que estaba todo dentro de su cabeza. Claro, esta era la forma de Kim de evitar decirle a Borden que era un sistema. Estado. Raza. Vampiro. Habilidad. Sombra. HP. 55, 55. MC 100, 100. Fuerza. 15. Resistencia. 15. Agilidad. 15. Encanto. 5. Lo primero que decidió hacer fue revisar su pantalla de estadísticas.
Uno de los mensajes decía que había obtenido una nueva estadística llamada células mutantes o MC para abreviar. Mirando su estadística MC, actualmente mostraba 100. Sistema, ¿puedes explicarme qué es la estadística MC? Oh. Dijo una voz alegre, la estadística MC es cuántas células mutantes tienes actualmente en tu cuerpo. Cada vez que uses tu habilidad, los números MC disminuirán, pero no te preocupes, se regenerará automáticamente con el tiempo. Kim luego miró los 2 puntos de estadísticas que había obtenido. Uno de haber subido al nivel 10 y el otro de cuando había consumido la sangre de Ian. Pero cuando intentó ver qué podía hacer con ellos, no pudo aumentar sus puntos de MC. Lo que significa que era una estadística similar a su HP. La pregunta era si aumentaría por sí sola como su HP. ¿Puedo decirte la respuesta a eso?, dijo el sistema, la respuesta es no, esas células mutantes tienen un límite en tu cuerpo. Esto solo se puede aumentar mediante una técnica específica para la habilidad de sombra. Tendrías que encontrar un libro de habilidades de nivel más alto o un maestro. Con eso dicho, Kim decidió poner sus puntos de estadísticas en fuerza y agilidad, como lo había estado haciendo hasta ahora. Por el momento, solo tenía una habilidad que requería el uso de encanto y no sabía cuán útil podría ser. Fuerza. 16. Agilidad. 16. Al aumentar cada punto de estadística, pudo sentir los cambios en su cuerpo muy levemente, la sensación estaba empezando a volverse adictiva. Pero todavía estaba muy lejos de los demás. Erin, que era una usuaria de habilidades de nivel 5, pudo producir un puntaje de 50 en la prueba de fuerza. Eso también sin el uso de ningún equipo de bestias para mejorar a sí misma. Mientras Borden seguía dándole espacio y caminando por la habitación, también le dio a Kim tiempo para revisar algunas de las otras cosas que había desbloqueado anteriormente. Primero, estaba un nuevo video tutorial. Había un solo video llamado Habilidades de combinación. El video era una larga observación ya que tomaba tiempo explicar el proceso. Kim no tenía tiempo para verlo ahora y lo vería más tarde. Lo siguiente fue la pestaña de la tienda. Cuando seleccionó esta pestaña, pudo buscar por categoría y encontró un montón de objetos, armas, armaduras, anillos y todo tipo de cosas, pero no había libros de habilidades ni de habilidades. El único problema era que todos los objetos estaban atenuados, sin permitirle seleccionar ninguno de ellos. Al lado de la pantalla, se mostraba su inventario, donde tenía 16 cristales de nivel básico, un cristal intermedio y también un cristal de nivel avanzado. No sabía cuándo los había obtenido, pero en algún momento debió haberlo hecho. ¿Fue mientras era un chupasangres? Pero Kim no podía recordar haber matado nada más que a Ian. Era la única explicación, cuando había asesinado a Ian todos sus cristales se transfirieron a su sistema. La sección de la derecha le permitió seleccionar el objeto, primero eligió los cristales Rataclaw. La tienda se ordenó automáticamente y dio un mensaje en el centro. No se pueden hacer objetos con estos cristales entonces, al seleccionar los otros 2 cristales, esta vez aparecieron objetos en el centro. Aunque estos objetos aún estaban atenuados, pero Kim ahora sabía por qué. Se requieren 3 cristales intermedios para crear este objeto. Los objetos requerían varios cristales para hacerlos. Después de buscar más en la tienda, se dio cuenta de que había algunas armas y objetos que solo necesitaban cierto número de cristales. Mientras que otros eran más específicos y necesitaban un tipo específico de cristal de bestia. Al seleccionar el cristal de nivel avanzado, la tienda volvió a ordenarse automáticamente y un anillo apareció en la pantalla. 11 cristales avanzados del de Atbat. Efectos. Permite al usuario caminar bajo el sol durante 3 horas sin ser afectado por el sol. Este fue un descubrimiento fantástico. Si bien Kim planeaba crear un atuendo que bloqueara completamente el sol, había un anillo en la tienda que tenía el mismo efecto. El único problema era que requería que matara a 10 de estos de Atbat, que eran bestias de nivel avanzado. Pensando en cómo casi había muerto por la bestia intermedia, no había forma de que intentara matar a una bestia de nivel avanzado. Luego hubo un segundo problema. Las bestias, especialmente en los niveles superiores, eran bastante específicas en cuanto a qué planeta vivían. En algún momento, si Kim quería ganar el anillo de la tienda, tendría que volver a este planeta a través del portal. En general, la tienda fue un buen hallazgo. Kim comenzó a preguntarle más al sistema de inteligencia artificial sobre cómo funcionaba la tienda y él le explicó que siempre que trajera los objetos que le pedían, sería capaz de crearlo automáticamente y entregárselo.
Este fue otro excelente descubrimiento, ya que por lo general después de obtener cristales de bestias tendrías que llevarlo a un creador de armas de bestias que cobraría por la fabricación del objeto. Luego, una pregunta golpeó la mente de Kim. Los cristales solo podían convertirse en un tipo de objeto que tenía el mismo efecto. La calidad del objeto creado dependería del creador, pero si el objeto estaba destinado a ser un anillo, una espada no se podía fabricar con el mismo tipo de cristal. ¿Sabía Ian qué objeto le daría el cristal de Atbat? Y si es así, ¿por qué Ian necesitaría algo así? Podría no haber sido Ian en primer lugar, pero quien lo había contratado y derribado a los de Atbats. Cambio de horario. Los capítulos ahora se lanzarán a las 8 am GMT+8. Este capítulo fue un poco tarde por dormir demasiado. Alcanzar la meta de 10,000 igual 4 capítulos adicionales 15,000 piedras igual 6 capítulos adicionales. Al no tener forma de obtener ninguno de los objetos de la tienda, por ahora, decidió que era hora de revisar la pestaña de sombra. Una sección completamente nueva de su sistema que se había agregado tan pronto como obtuvo la habilidad. Debajo de la pestaña había una lista de alrededor de 10 habilidades diferentes. Cada una en gris, excepto las 2 habilidades que había aprendido anteriormente. Más abajo podía desplazarse, pero todo aparecía como varios signos de interrogación. La primera habilidad. Almacenamiento dimensional. Esta habilidad permitirá al usuario almacenar objetos en su almacenamiento de sombras. Siempre que haya una sombra cerca, puedes sacar y poner objetos como desees. Esto incluye tu propia sombra bajo tus pies. Si solo hubiera tenido esta habilidad antes. Pensó Kim. En la sala de almacenamiento, había muchos objetos que Kim deseaba llevar consigo. Había varios libros de habilidades y libros de habilidades que ya había convertido en exp y no podría obtener nada de nuevo. En ese momento deseaba llevárselos al menos para venderlos en el mercado, pero no podía cargarlos. Si quería hacer eso ahora, significaba salir de la seguridad del centro de entrenamiento y regresar afuera donde estaban las bestias. Aunque el sistema de Kim le permitía almacenar cristales y libros de habilidades específicos en su interior, no le permitía almacenar nada más. Por lo tanto, el almacenamiento dimensional era una excelente habilidad para tener. La segunda habilidad. Control de sombras NV1. Permite al usuario controlar su propia sombra. La descripción era corta y realmente no revelaba mucho. Incluso si pudiera controlar su propia sombra, ¿de qué serviría eso? Pero la diferencia significativa con esta habilidad en comparación con la última habilidad, era el hecho de que tenía un nivel al lado. Si era como las habilidades de sangre de Kim, entonces, siempre que siguiera usándola, eventualmente subiría de nivel. Tal vez incluso permitiéndole crear sombras o usar sus propias sombras. Kim luego miró la pestaña de habilidades nuevamente. En este momento, podía ver un total de 10 habilidades, mientras que el resto estaba cubierto. Junto a cada habilidad había un número. Capa de sombras NV1, 10 puntos de habilidad para desbloquear. Había varias habilidades, pero la capa de sombras era la única que estaba disponible para desbloquear en este momento. Solo había recibido 10 puntos de habilidad y se preguntaba cómo podría obtener más. Juzgando por su nombre, quizás la habilidad podría rodearlo como algún tipo de sombra. Empezó a preguntarse si también podría bloquear la luz solar, que le hacía sentirse tan débil. Su emoción se apoderó de él, y mientras pudiera desbloquear las otras habilidades más adelante, ¿qué tenía que preocuparse? Has desbloqueado con éxito capa de sombras NV1. Esta habilidad te permite usar tu propia sombra para rodearte en la oscuridad. Tus oponentes tendrán problemas para verte según su nivel de percepción. Mejor usado a la sombra o en la noche. No era exactamente lo que esperaba, pero parecía ser una especie de capa de invisibilidad, una que funcionaría bien en bestias débiles, pero no en aquellas de un nivel superior. Kim entonces se levantó del suelo y estaba listo para probar sus habilidades. Podía ver que Borden todavía estaba caminando por el estadio, viendo si podía encontrar algo. Era difícil para Borden ver debido a que las luces estaban rotas y él no tenía el mismo tipo de visión que Kim. Eso significaba que la habitación estaba oscura. Perfecto. Capa de sombras activada. Un MC por cada 10 segundos de uso. Su propia sombra debajo comenzó a levantarse del suelo y subió lentamente por su cuerpo. Desde sus dedos de los pies, hasta sus rodillas, hasta los mechones de cabello en su cabeza. Ahora, al mirar desde afuera, se podía ver una niebla extraña cubriéndolo. Mientras Kim caminaba por la arena, podía ver que su estadística MC era como una barra, mientras usaba la habilidad, iba disminuyendo lentamente.
Se acercó sigilosamente a Borden en las gradas, entre las sillas, y parecía que su habilidad estaba funcionando. Mientras King estaba a unos 10 metros de distancia, parecía que Borden no tenía idea de que estaba allí. Pero luego, cuando dio un paso más cerca, Borden saltó hacia atrás e inmediatamente atrajo una silla hacia su mano. Aunque Borden estaba luchando por ver qué era, podía sentir una energía extraña interrumpiendo el flujo a su alrededor. Los pelos de su cuerpo se erizaban. Luego, cuando se concentró, pudo ver algo cambiando en el aire. Borden se lanzó para repeler la silla, lanzándola en dirección a King. La silla pasó justo al lado y se fue a las gradas. Oye, espera, soy yo. Dijo King mientras desactivaba su habilidad y podía verse agachado. Demonios, King, casi me das un ataque al corazón, ¿no recuerdas que hace unos segundos estaba luchando a muerte contra ti? Se quejó Borden, he estado muy alerta desde entonces. Lo siento, dijo King soltando una risita nerviosa. Pero hombre, ¿ya sabes cómo usar la habilidad de sombra? ¿Y eso parecía una habilidad? Preguntó Borden, asombrado. Por lo general, llevaría meses aprender a usar una habilidad y algunas habilidades aún más tiempo. Sin embargo, aquí estaba King siendo capaz de manejar todo de inmediato. Como dije, cuando leí ese libro, parece que toda la información se insertó en mi cabeza, solo tengo que pensar en ello y lo puedo hacer. Borden caminó hacia King y sacó su mano. ¿Te importa esta vez? Preguntó Borden. Claro, adelante. Los dos se dieron la mano, y apareció el mismo mensaje que la última vez. Se ha detectado una habilidad. La habilidad ha sido bloqueada. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó King dentro de su cabeza al sistema de IA. El sistema hará todo lo posible para ayudar al usuario. Te informará cuando se están utilizando habilidades en ti y todo tipo de cosas. ¿Puedo cancelar temporalmente la función? Preguntó King. No es realmente una característica, simplemente te está informando de lo que tu cuerpo de vampiro está haciendo de forma natural. Además, incluso si el chico pudiera copiar tu habilidad, no podría usarla. ¿Qué quieres decir? Ese libro de habilidades que usaste es específico para las células de vampiro, en tu cuerpo ahora mismo, hay células mutantes de vampiro. Esta es la razón por la que no puede copiarla. Sus estructuras corporales son completamente diferentes. Pero siempre podrías convertirlo en uno sangrante. ¿Te gustaría activar la habilidad ritual de sangre? 3 sí no. King se preguntaba qué era el ritual de sangre, después de todo, no se había revelado mucha información al respecto. Pero ahora que el sistema ofrecía que Borden se convirtiera en un sangrado, todo le quedó claro. Era un ritual que permitiría a Borden convertirse en algún tipo de vampiro. Debajo de la habilidad, también tenía el número 02. Esto supondría que, como máximo, solo podría convertir a 2 personas. Este número podría aumentar en el futuro, pero por ahora, así era. No puedo simplemente convertir a Borden en un vampiro, tendría que lidiar con la misma mierda con la que tuve que lidiar, pensó King, tal vez lo necesitaba para hacerme más fuerte, pero para Borden que ya era fuerte, no hay ventajas. Entonces le vino un pensamiento a la mente. El hombre rubio del video le había dicho que hiciera crecer su propio ejército, y que pronto otros vendrían por él. ¿Era eso a lo que se refería? Al final, sin embargo, King decidió que no era su decisión que tomar. Borden le había ayudado mucho, y si él quería, entonces era su elección. Y sería bueno tener personas con las que pasar por esto. Oye, Borden, si tuvieras la opción, o digamos que yo pudiera convertirte en un vampiro, ¿lo harías? Preguntó King. No quiero herir tus sentimientos ni nada de eso, pero la respuesta sería no, respondió Borden. Estar débil la mayor parte del día, seguro que está bien mientras estemos en un planeta como este, pero, además, ¿qué pasaría con mi habilidad? King esperó a que la IA respondiera a su preocupación. La IA en realidad comenzó a parecer más inteligente de lo que él pensaba. Por lo que dijo antes y también darle la opción de usar su habilidad. Significaba que estaba escuchando todo lo que se decía. Está bien, veo que estás esperando una respuesta, toda su estructura celular cambiaría y él se convertiría en un vampiro. O algo parecido de todos modos. Lo que sí significaría que ya no tendría su habilidad. Pero eso no es todo, podría pasar un tiempo antes de que pudiera aprender una también. ¿Qué quieres decir? Preguntó King. No aprendiste la habilidad de la sombra de la manera convencional, ya no queda un libro de habilidades para aprender. Sería casi imposible para ti enseñárselo a él. Entonces tendrías que esperar hasta que encontrases un libro de habilidades compatible con tus células de vampiro. Sí, lo siento, Borden, probablemente eliminaría tu habilidad, dijo King rascándose la nuca.
Solo pensé en preguntar. Podrías haber sido uno de esos tipos obsesionados con los vampiros. Hay personas así. Respondió Gordon. Los dos comenzaron a bajar al suelo del estadio, un área que estaba diseñada para el combate. Habían estado buscando en la habitación durante una hora y parecía que no podían encontrar un lugar donde estuviera el portal. Necesitaban tomar una decisión. Si salir o no del centro de entrenamiento y salir a buscar otro lugar. Pero antes de decidir cualquier cosa, Kim quería dominar sus nuevas habilidades. Borden también estaba interesado y pensó que podría ayudar, ya que tenía experiencia en el uso de habilidades elementales antes. La primera prueba fue su habilidad de almacenamiento dimensional. Al igual que con sus otras habilidades, todo lo que tenía que hacer era pensar en ello en su cabeza y se activaría. Mientras estaba activado, la sombra de su propio cuerpo comenzó a moverse y a girar un poco. Parecía un océano que se movía continuamente. Usando un trozo de metal que agarró antes, lo empujó lentamente hacia su sombra y el objeto comenzó a hundirse hasta que finalmente desapareció. Eso es algo genial, dijo Borden observando. ¿Puedes sacarlo de nuevo? Kim luego metió su mano en su sombra, mientras lo hacía, su brazo se hundió en ella, pero no pudo sentir nada. Luego pensó en el pedazo de metal, y de repente pudo sentir algo en su mano, tiró hacia afuera y salió el pedazo de chatarra. Los dos continuaron haciendo más pruebas con el almacenamiento dimensional. Kim descubrió que no solo su sombra podía ser utilizada para acceder a cosas, sino también la sombra de Borden o cualquier sombra proyectada por la pared y los edificios. Cuando Kim tocó estas sombras, ellas también comenzaron a moverse como su propia sombra. La siguiente prueba fue ver si podían almacenar objetos más grandes que la sombra misma. Borden recogió varias sillas del estadio y las convirtió en un gran círculo de metal plano. Luego, Kim colocó una mano en el círculo mientras la otra en su sombra para guardar el objeto. La sombra debajo de su pie comenzó a expandirse en la sombra creada por el gran círculo. Eventualmente, todo el objeto se metió dentro. Parecía que el tamaño del objeto no importaba, y lo bueno era que no gastaba ningún MC para usarlo. La siguiente habilidad fue la que Kim más esperaba. Control de sombras, una habilidad que no decía mucho en términos de descripción. Control de sombras nivel 1 activo. Luego, en la mente de Kim, algo hizo clic. Sintió que tenía un nuevo conjunto de brazos que podía controlar. La sombra debajo de sus piernas estaba viva y podía moverse libremente. Levantó la sombra y era como una niebla oscura y móvil que lo rodeaba continuamente. Supongo que la habilidad se limita solo a la sombra a tu alrededor por ahora. Es como una habilidad terrestre de nivel 1, dijo Borden. Me pregunto por qué necesita tantas células mutantes para activarse y se considera un nivel 6. Con la sombra a su alrededor, Kim pudo extenderla y levantar el pequeño trozo de metal que sacó de su dimensión antes. Era como controlar a otra persona. Después de usarlo por un tiempo, Kim pareció acostumbrarse a ello. Podía mover la sombra para que estuviera en cualquier lugar alrededor de su cuerpo, o podía darle la forma que quisiera. Incluso armas, pero cuando lo cambió a una forma de espada e intentó cortar el metal, no hizo más que rodearlo. Parecía que la espada de sombra no tenía las mismas propiedades. Bueno, ahora que te has acostumbrado a ello, ¿quieres hacer un poco de práctica de combate? Preguntó Borden. 1. Mantener activa la sombra y moverla no consumía mucho MC. Solo le tomaba alrededor de un punto de MC por minuto. Lo que significaba que podía jugar y activar la sombra durante aproximadamente una hora y media si no usaba ninguna otra habilidad. Esto no cambió, independientemente de lo que hiciera con la sombra. Sin embargo, parecía haber una desventaja. Mientras usaba su habilidad de control de sombras, no podía lanzar la capa de sombras ni usar su dimensión de sombras. La sombra debajo de él ya no estaba allí y estaba siendo controlada. Si activaba la dimensión de sombras, la sombra caería inmediatamente a sus pies nuevamente. Ahora los dos se enfrentaron el uno al otro listos para tener una pelea amistosa. Esta vez, Borden tenía un par de bolas de metal flotando a su alrededor en lugar de picos. Ten cuidado, Kim, aunque estos no sean como los picos, aún pueden hacer mucho daño. Está bien, Borden, mi cuerpo puede soportarlo. No usando toda su fuerza, Borden repelió la bola a una velocidad decente hacia Kim, en ese momento levantó la sombra de sus pies para formar una especie de pared. Cuando los dos impactaron, la bola pareció disminuir la velocidad. Empezó a hundirse lentamente en la sombra, luego parte de ella se pudo ver desde el otro lado. Kim miró atentamente la bola y cuando la bola casi había pasado a través de la pared de sombras, comenzó a acelerar. Oh.
La bola salió de la pared de sombras y golpeó justo en el estómago de Kim, cayendo al suelo. ¡Arc! Kim gritó mientras intentaba respirar un poco de aire. Bueno, no me lo esperaba, dijo Borden. Inténtalo de nuevo. Kim gimió. Borden disparó la segunda bola de metal y nuevamente Kim levantó su escudo de sombras, y apareció el mismo resultado. Solo que esta vez Kim se movió hacia un lado, permitiendo que la sombra se quedara donde estaba antes de mover la sombra. La bola siguió avanzando y golpeó en la pared del estadio. Veamos cómo funcionan los ataques físicos, dijo Borden mientras avanzaba y balanceaba un tubo de metal largo que tenía en la mano. Usando la sombra, Kim bloqueó de nuevo, y sucedió lo mismo. Sin embargo, Borden pudo retirar el objeto fácilmente de la sombra y atacar en un lugar nuevo. También notó que la sombra solo cubría el frente de Kim y no era lo suficientemente grande como para rodear su espalda. Si usara su habilidad de atraer en una de las bolas de metal, fácilmente podría lastimar a Kim en este momento. Borden continuó atacando con el tubo de metal, y Kim continuó bloqueando moviendo la sombra en las áreas donde Kim estaba atacando. Entonces se dio cuenta de algo. Cada vez que Kim golpeaba su sombra, sus puntos de MC bajaban un poco. Lo mismo sucedió cuando lanzó las bolas. Cuanto más fuerte era el ataque, parecía que se usarían más puntos de MC de la sombra. Justo cuando Borden estaba a punto de atacar una vez más. Espera, detente Borden. Kim gritó. Su sombra había desaparecido y se había quedado sin puntos de MC. La sombra actuó como un escudo. No era lo suficientemente sólida para bloquear los ataques pero podría ralentizarlos. Más tarde, cuando los puntos de MC de Kim se restauraron un poco, hizo algunas otras pruebas. Si Borden estaba lo suficientemente cerca, podía usar la sombra para agarrarlo como un par de manos adicionales o incluso agarrarse de las piernas, lo que lo haría más lento. Pero no había suficiente sombra para usarla en ambos sentidos. Simplemente podría usar la sombra para atacar o defender. Bueno, ahora puedo ver por qué tu habilidad es de nivel 6, dijo Borden, creo que tiene más que ver con qué tan libremente puedes usar la sombra y mi ejemplo serían las habilidades. Normalmente, una habilidad sería solo un tipo diferente de ataque, pero tu habilidad, tus sombras, en realidad pueden usarse para hacer cosas completamente nuevas. Un espacio de almacenamiento separado, enmascararte en la noche e incluso como un escudo defensivo. Casi es como si tuvieras 3 habilidades combinadas en una. Kim estaba contento con los resultados de la habilidad de sombra y escuchar a Borden hablar sobre eso lo hizo sentir aún más seguro. No podía esperar para desbloquear las otras habilidades en la pestaña de sombras de su sistema. Con la lucha amistosa terminada, los dos decidieron que una vez que Kim estuviera completamente descansado y sus puntos de MC regresaran, saldrían del centro de entrenamiento y volverían a explorar. Después de todo, si no hacían nada, pronto comenzarían a morir de hambre y Borden no quería otra instancia en la que Kim tuviera mucha hambre. Tardó unos 30 segundos para que Kim recuperara un solo punto de MC, por lo que tomaría aproximadamente una hora que se restaurara todos sus puntos. Luego, harían su movimiento hacia el exterior. Afuera, en el refugio abandonado, en algún lugar de la ciudad entre 2 edificios derrumbados en medio de la calle. Un área específica comenzó a parecer distorsionada, el espacio en sí parecía que se estaba doblando. Luego, se vieron pequeñas chispas eléctricas que salían de él. ¡Zap! De repente, 4 personas aparecieron tomadas de las manos en la calle. Tan pronto como vieron dónde estaban, soltaron inmediatamente. ¿Están todos aquí?, preguntó Fay mientras contaba cabezas. El profesor de aula, Del, estaba aquí, aunque todavía vestía ropa como si estuviera listo para enseñar. Luego estaba la doctora Ailey, vestía de manera más apropiada con equipo de bestias de alta gama por todas partes. Ella no parecía su yo habitual con su túnica blanca y parecía casi intimidante. Es lo que uno esperaría, ya que su padre era uno de los generales de la escuela. Luego estaba Leo, llevaba una armadura ligera que se ajustaba a la piel de manera similar a Fay. Ambas habilidades se enfocaban en la velocidad, por lo que era importante no usar algo demasiado pesado. De acuerdo, nuestro objetivo es encontrar a los niños, dijo Fay. El equipo de rescate había llegado. Cuando entraban en el portal, siempre que hubiera uno en el otro extremo, los lanzaría a algún lugar dentro de un radio de 1 milla del otro. Siempre y cuando hubiera un portal configurado en el otro extremo. La razón por la que el grupo estaba tomado de las manos es para asegurarse de que todos fueran teletransportados al mismo lugar. A diferencia de cuando Kim y Borden entraron en el teletransportador uno por uno, fueron arrojados a diferentes lugares. En la espalda de Del había una mochila bastante grande que parecía bastante pesada.
Mientras caminaba con el grupo, sus pasos pisoteaban el suelo y su espalda se arqueaba. ¿Por qué tengo que llevar esto? Del se quejó. Por ahora tú eres el más débil de los cuatro, ¿verdad? Fai respondió. Entonces, si quieres que te protejamos, es mejor que lleves el teletransportador portátil. Del luego miró a Ailey que estaba a su lado, e incluso él tuvo que admitir que ella parecía bastante aterradora para ser una médico. Llevaba un equipo de bestias bastante grande. Una pieza de cofre aterradora que parecía tener una cara en ella y pinchos saliendo de las hombreras. En su espalda, llevaba una espada grande de casi el mismo tamaño que ella. Casi parecía una viajera profesional que cazaba en estos tipos de lugares todo el tiempo. Ricos, eso es lo que pasa cuando tu padre es un general en el ejército del pensó. De acuerdo, entiendo eso, pero ¿por qué necesitan traer el teletransportador portátil en primer lugar? ¿No está bien el teletransportador en este extremo? Del preguntó. Es respaldo. Dijo Leo. Mira a tu alrededor y mira este refugio. Era básicamente del tamaño de una ciudad, ¿no crees que tenían personas protegiéndola tan fuertes como nosotros? Podríamos encontrar una bestia fuerte y tener que hacer una salida de emergencia, o incluso podría haber bestias bloqueando el portal actual. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Está bien, dicho y hecho, vamos en dirección al centro de entrenamiento. Fue el lugar donde se ubicaba el portal por última vez y podemos ver si es seguro o no. Leo nos guiará. No quiero quedarme en este planeta por mucho tiempo, y no quiero descubrir qué destruyó este refugio. Leo caminó al frente y, usando su habilidad, el grupo pudo evitar problemas. De cierta manera, aunque ciego, su vista era mejor que la de los demás. Su habilidad le permitió ver un aura alrededor de las cosas y verlas en diferentes colores. El aura de las bestias siempre era roja, mientras que los humanos amarilla. También le permitió ver el aura a través de la mayoría de los objetos, como paredes de edificios, etc., permitiéndoles evitar cualquier enfrentamiento con bestias. Sin embargo, si el grupo veía solo a algunas garratejas con las que podían lidiar, en lugar de tomar el camino largo, Leo y Fai a menudo salían y los eliminaban rápidamente. Los dos eran espadachines. Mientras Fai usaba su espada larga, Leo usaba su katana. Ni siquiera dándoles a las ratas una oportunidad de vivir. A medida que continuaban caminando, Ailey tenía una pregunta en mente después de ver cómo los dos trataban con las ratas. Siempre me pregunté, ¿cuál de ustedes dos es más fuerte? Ailey preguntó. Los dos de adelante de repente se congelaron, y Del miró a Ailey como si no tuviera sentido para las preguntas personales. Oye, no puedes simplemente preguntar algo así. Del susurró. Por supuesto, él estaba interesado. Todos lo estaban. Este tipo de preguntas surgían todo el tiempo. Fai y Leo eran ambos del mismo rango. 2 de los 8 sargentos de la escuela. Siempre se hablaba entre los otros profesores y soldados sobre quién era el más fuerte de todos. Esto también ocurrió regularmente con los 3 generales. Está bien, dijo Fai. Puedo responder fácilmente por ti. Es Leo. No sé si ustedes saben esto, pero tuvimos que rogarle prácticamente para que se uniera a nuestras filas después de la Primera Guerra. En ese entonces, era solo un soldado raso, pero tenía tantos logros, era increíble. Tenía una condición al unirse al ejército. Me gustaría ser profesor. Leo no dijo nada después de eso, de hecho, nunca habló mucho en primer lugar, pero Del todavía se preguntaba cómo era posible. La habilidad de Leo era útil, claro, y podría ser una habilidad de alto nivel. Pero eso fue solo porque requirió una gran cantidad de MC para usar, no porque fuera poderoso. Mientras que Fai tenía la habilidad de supervelocidad. Si los dos se enfrentaran, no había forma de que pudiera verla perdiendo. Al final, Del pensó que ella simplemente había dicho eso para ser amable con su superior. Fai todavía era bastante joven, después de todo. Solo a finales de sus 20. Finalmente, el grupo llegó a las afueras del centro de entrenamiento. Nos aseguraremos de que el portal esté seguro primero y luego saldremos a buscar a los niños, dijo Fai. La entrada se ve despejada. Dijo Leo. Avanzaron y finalmente vieron a las garratejas muertas justo afuera de la entrada. No solo eso, sino que la entrada al lugar estaba completamente destrozada. Había sido doblada y maltratada, pero aún cubría la puerta. Fai fue a la máquina de acceso e intentó el código, sonó la alarma, indicando que estaba desbloqueada, pero las puertas no se movían. Estaban demasiado dañadas. ¿Qué pasó aquí? Ailey preguntó, ¿crees que fueron los niños? Creo que quieres decir el chico, agregó Del. Solo uno de ellos tiene una habilidad, ¿recuerdas?
Ah, Borden el original, correcto, su habilidad es copiar la de los demás. Aunque realmente no sabemos cómo funciona, podría ser posible. Si copió una habilidad fuerte, entonces podría haberlo siendo capaz de matar a estas ratas. Dijo Fai. Bueno, si encontramos a Borden podemos irnos a casa, ¿verdad? Del preguntó. ¿Estás sugiriendo que nos vayamos y no nos molestemos en buscar al otro? Leo preguntó. La misión establecía que solo hay que encontrar a Borden, cualquier otro se considera un bono, ¿arriesgarían sus vidas por un estudiante? Cuando me uní a esa guerra, ¿qué crees que estaba haciendo? Leo preguntó. Estaba arriesgando mi vida por el bien de todos. Por el bien del futuro de la raza humana y tú sabes qué. Esos son estos niños. Basta ustedes dos, Fay interrumpió. Técnicamente Del es correcto, pero veo que eres apasionado al respecto. Exploraremos la zona cercana usando tu habilidad. Si no encontramos nada, nos vamos. Justo. Leo no dijo mucho y comenzó a caminar hacia la puerta, sacó su espada de katana y se preparó. ¿No está hecha esa puerta de Glatrium, uno de los materiales más duros que conocemos? Es por eso que este centro de entrenamiento permaneció intacto en primer lugar. Dijo Del riendo del intento ridículo que Leo estaba a punto de hacer. Supongo que querías saber por qué Leo es más fuerte que yo. Fay preguntó. Leo cortó la puerta de un solo golpe. No se hizo ningún sonido y parecía que la puerta ni siquiera había sido tocada. Luego, unos segundos después, se vio un tajo diagonal en la puerta y la mitad superior cayó al suelo detrás. Eso es por qué. Dijo Fay. Después de entrar por la puerta de Glatrium, el grupo levantó la parte caída de la puerta y la colocó de nuevo. Era pesada, pero con la ayuda de Ailey, la puerta se sintió extremadamente ligera, y lograron encajarla perfectamente como un rompecabezas. Aunque podría no mantener a la bestia afuera, al menos las disuadiría de entrar. Del, al ver todo el proceso, no quería pensar qué tan alto nivel de equipo de bestia usaba Ailey para poder levantar la puerta tan fácilmente. Continuaron caminando por el pasillo, que estaba cubierto de oscuridad, aunque para Leo, que lideraba el camino, no había diferencia. Pero mientras caminaba, Del no podía sacarse de la cabeza la facilidad con la que Leo rompió la puerta. No era como si Del fuese un estudiante, también era un profesor. También había participado en la guerra en aquel entonces y nunca vio nada como lo que vio hoy. ¿Podría ser un arma de nivel demonio? Pensó. Pero rápidamente llegó a la conclusión de que era imposible. Actualmente, solo existían dos armas de nivel demonio en el mundo. Una de ellas pertenecía al ejército, mientras que la otra pertenecía al grupo conocido como puros. Sin embargo, estaba claro para Del que lo que Leo estaba usando era al menos un arma de nivel superior de la tier bestia. Habían entrado al área de recepción, donde varios accesos llevaban a diferentes secciones del centro de entrenamiento. Al frente, estaba el mostrador de recepción con dos pasillos que llevaban a la arena. Luego estaba la sala de recepción real, que también podía llevarte a la cantina y a los cuartos de estar. Espera, detente, dijo Ailey a Leo y Fay al frente. Se agachó y estudió el suelo. ¿Puedes ver qué es esto? Es sangre y va en esa dirección. Dijo mientras señalaba los cuartos de living. ¿Cómo puedes saber de qué dirección viene? ¿También viene del estadio? Del preguntó. Pozo, el rastro de sangre, puedes ver que se dirige en esta dirección y hay mucho de ello, casi como si alguien hubiera sido arrastrado de esta manera. Vamos, apresurémonos, ¿podría ser uno de los estudiantes? Dijo Fay. Asegurándose de no correr, siguieron rápidamente la dirección de la sangre siguiendo el rastro. Si había una bestia adentro, tenían que asegurarse de no asustarla. Leo tampoco lideraba y, en cambio, era Fay quien lo hacía. Por lo general, la habilidad de Leo le permitiría detectar auras y habilidades a través de las paredes y objetos, pero no funcionaba a través de Glatrium, y todo el lugar estaba hecho de eso. Aunque aún podía orientarse, no podía saber si había peligro adelante hasta verlo realmente. Seguían el rastro hasta que finalmente los llevó al pasillo, con una puerta rota afuera y una silla destrozada. Fay asomó la cabeza en la habitación con la puerta rota y de inmediato se dio la vuelta. Ailey, creo que deberías echar un vistazo a esto, dijo Fay, apartando la cabeza. Ailey tomó el relevo y entró en la habitación, mientras Del también echaba un vistazo y apartaba la cabeza. ¿Viste el cuerpo? Del dijo, su cuerpo estaba dividido por la mitad, tripas derramadas por todas partes. Leo, que estaba parado junto a él, giró la cabeza y lo miró a los ojos. No, no vi nada, no lo he hecho en un tiempo. Ailey continuó examinando el cuerpo, rodeó el cuello del hombre. Debajo de su armadura de bestia, sacó una placa de perro de colores.
Mientras sostenía la placa de perro, continuó inspeccionando el cuerpo y fue entonces cuando vio algo. De nuevo, 2 marcas de mordida en el cuello, igual que los otros estudiantes, pensó Ailey. ¿Realmente hay una bestia dentro de la academia en algún lugar, lo mismo que mató a este hombre? ¿O es otra cosa? Ailey se levantó del cuerpo y caminó hacia adelante. ¿Quieren las buenas noticias o las malas noticias?, dijo ella. Solo dínoslo todo, contestó Fay. Pozo, la buena noticia es que no es uno de los estudiantes. Luego Ailey sacó la placa sujetada a una cadena y la balanceó frente a los demás. La mala noticia es que era de una de las 4 grandes familias. La cara de cada persona cayó en cuanto oyeron las noticias. ¿Cuál?, preguntó Fay. La etiqueta dice Truelream. Fay inmediatamente golpeó su puño contra la pared al escuchar esas palabras. ¿Por qué ellos de todas las familias? Las 4 grandes familias eran las que tenían el poder de rivalizar con el ejército. Eran originales con un inmenso poder que eligieron no compartir sus habilidades. Sin embargo, la familia Truelream era la más única entre las 4. Tenían la conexión más cercana con el ejército, lo suficiente como para incluso tener un asiento en la mesa del consejo. Todo esto fue gracias al líder de la familia, que tenía la capacidad de robar las habilidades de los demás. Si alguien intentaba rebelarse contra el ejército, entonces recibirían una visita del líder de Truelream y nunca más podrían usar su habilidad. El único problema era que Truelream solo podía quitar las habilidades, pero no usarlas. Entonces necesitaba un aliado fuerte, y por eso se acercó al ejército. Luego, cuando se sintió seguro y protegido, comenzó a reunir a sus propios hombres, las habilidades que había tomado, las regalaba a aquellos en los que confiaba, y ellos le estaban realmente agradecidos. Pero siempre había ese miedo en su mente de que podría ser traicionado por los suyos. Sin poderes para sí mismo, eligió quedarse al lado del ejército. Ese miedo mantenía a las personas en línea, ese miedo era lo que hacía que las personas se conformaran con el sistema que tenía el ejército hoy en día. Aunque muchos no estaban de acuerdo con las formas crueles y el enfoque de zanahoria y palo que tenía el ejército actual. No tenían más remedio. Podemos dejarlo aquí por ahora, pero es mejor que antes de irnos, llevemos su cuerpo y lo llevemos a la familia Truelream. Es un dolor, pero deberían estar agradecidos de que devolvimos a uno de los suyos, dijo Fay. Después de dejar el cuerpo, decidieron seguir el rastro de sangre hacia atrás y hacia el estadio, y fue entonces cuando vieron a los 2 niños tirados en el suelo. «Están aquí. ¡Qué suerte!», dijo Del mientras corría hacia adelante. Ailey, Fay y Del avanzaron de inmediato mientras Leo era el único que se quedó atrás. Pues en el centro de la arena pudo ver un color de aura que nunca había visto antes, uno que era morado. Antes de que llegara el equipo de rescate, Borden y Kim estaban sentados en el centro de la arena. Los dos no tenían mucho de qué hablar, así que simplemente charlaban sobre sus antiguas vidas en la escuela. La vida de Kim parecía horrible, él explicó cómo fue criado sin padres y cómo fue acosado desde que entró a la escuela. El acoso no fue realmente malo hasta que se firmó el tratado. Cuando ya no había más guerra, fue cuando la gente comenzó a volverse loca. Sin embargo, cada vez que Kim preguntaba a Borden sobre su vida escolar, él daba una respuesta simple y hacía una pregunta a Kim. Las primeras veces, no notó nada extraño, pero luego, Kim comenzó a hacer preguntas a propósito, que eran más difíciles de evitar. Pero de nuevo, Borden parecía evitar la pregunta, al final, Kim decidió detenerse. No estaba bien interrogar a alguien así. Si Borden tenía algo que no quería compartir, entonces dependía de él. «Oye, acabo de notar algo», dijo Borden mientras señalaba la muñeca de Kim. Kim levantó la mano y la miró, e incluso él estaba sorprendido por lo que veía. El número en su reloj de pulsera seguía diciendo que era un nivel 1. ¿No dijiste que cambiaría cuando activara mis puntos MC? Bueno, eso es lo que se supone que debe pasar. Borden entonces colocó su mano en su barbilla mientras pensaba en ello por un tiempo. ¿Crees que es porque eres un vampiro? Así como no puedo copiar tu habilidad de sombra, el reloj podría no ser capaz de medir tu tipo de MC en tu cuerpo. Al escuchar esta noticia, Kim estaba un poco molesto. Con el uso y la ganancia de una habilidad, así como el plan de Borden, él estaba emocionado de poder usar sus poderes libremente. Como usuario de nivel 6, ya nadie lo desafiaría mientras caminaba por la escuela. Pero ahora, si mostraba que tenía poderes de sombra y el número en su reloj de pulsera aún indicaba 1, serían igual de sospechosos de él. Ellos dirían que el reloj estaba roto y conseguirían uno nuevo, pero sería el mismo resultado. Creo que es mejor si ocultas tu habilidad de sombra por ahora.
dijo Borden. Ya has ocultado tus habilidades de vampiro durante tanto tiempo, puedes ocultar tus habilidades de sombra, ¿verdad? Borden pudo ver que King estaba un poco desanimado por la noticia que le había dado. Después de saber lo que King había pasado en su última escuela, era comprensible. De cierto modo, Borden pensó que estaba ayudándolo al vengarse y atacar a esos alumnos del segundo año, pero simplemente convertía a él y a Peter en objetivos más grandes. Soy tan egoísta, pensó Borden. No te veas tan decaído, dijo Borden. Si encontramos a alguien en la escuela que sea bueno en tecnología, podemos hacer que juegue con el reloj. No necesitan descubrir tus células, sino simplemente hacer que alguien lo hackee para que muestre el número 6. Además, mira el lado positivo, se acerca el torneo militar y sería bueno si ocultas tu habilidad hasta entonces. Muestra a todos en el gran escenario. Además, si regresaras con un nivel 6 ahora, estarían más sorprendidos de cómo lo aprendiste tan rápido, así que funciona a nuestro favor. Escuchar esas palabras animó un poco a King. Siempre había una persona friki que era buena en tecnología en la escuela. El único problema era acercarse a dicho individuo. Tal vez esto era algo en lo que Layla sería mejor. Justo entonces, los sargentos y profesores habían ingresado al salón, y sorprendentemente la primera persona que corrió hacia los dos fue su profesor de aula, Dell. Él continuó corriendo hacia adelante hasta que les dio un gran abrazo a los dos. Estoy tan contento de que ambos estén a salvo, dijo con lágrimas rodando por su rostro. King y Borden pensaron que era dulce y no se dieron cuenta de que el profesor de aula se preocupaba tanto por ellos. Pero la verdad era que Dell no se preocupaba por ninguno de ellos en absoluto. Estaba lleno de lágrimas de alegría porque ya no tendrían que quedarse en este lugar aterrador por más tiempo. Sintió que cuanto más tiempo permanecía en este lugar, más probable era que muriera, especialmente después de ver el cuerpo muerto de Ian en el suelo. Ailey se acercó a los dos y realizó una revisión general para ver si estaban bien. Te ves un poco diferente desde la última vez que te vi, dijo Ailey. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó King. Por supuesto, recuerdo que llevaste a esa chica a mi oficina en ese momento. No muchas personas incluso recordaban cómo se veía King después de verlo la primera vez. Por eso los otros profesores no tuvieron ninguna reacción al verlo, así que estaba bastante sorprendido. Los chicos de tu edad crecen rápido, ya pareces un hombre, dijo, sonriendo. Ella no sabía por qué, pero mientras tocaba a King por todas partes, podía sentir sus músculos abultados. Su cuerpo estaba tonificado para su edad y un cierto sentimiento se apoderó de ella un poco. Parece que el efecto de encanto está funcionando, dijo el sistema. Es una lástima que no hayas guardado todas tus estadísticas y puesto todos tus puntos en la cosa, ella te habría confesado aquí y ahora. Al principio, Kim pensó que el sistema estaba bromeando, pero al mirar la cara de Ailey, ella realmente tardaba un poco más en revisarlo en comparación con Borden. De repente, ella salió de su ensimismamiento y apartó las manos. Después de verificar que todos sus signos vitales estaban bien, les entregó una píldora de comida a ambos. Borden tomó la píldora de inmediato, mientras que King hizo lo mismo. Aunque King se sentía lleno, decidió tomar la píldora de todos modos. Sin embargo, cuando la píldora entró en la boca de King y bajó por su garganta, comenzó a toser violentamente. Era como si se estuviera ahogando con la píldora. ¿Se está atragantando?, preguntó Dell. Lo dudo mucho, la píldora es más o menos del tamaño de un guisante y se disuelve casi de inmediato. Kim continuó tosiendo con las manos apoyadas en las rodillas hasta que vomitó por todo el suelo. Fay, que estaba de pie a su lado, tenía una mirada preocupada en su rostro. Ailey, revisa rápidamente a él, hay sangre en su vómito. Kim no había comido nada en los últimos 2 días, si este fuera el caso con cualquier otra persona, estarían muriendo de hambre. Sin embargo, no era el caso de King. Antes de comer la píldora, se sentía completamente lleno y podía adivinar la razón. La sangre de Ian. Lo último que había comido era sangre y era lo único que tenía en su estómago. Por alguna razón, en cuanto tomó esa píldora, fue como si su cuerpo la rechazara. Sustancia no comestible consumida. 10 HP. 45, 55 HP. Kim no tenía problemas para consumir alimentos antes, es cierto que sus papilas gustativas eran insípidas en comparación con antes, pero siempre podía engullir la comida sin importar qué fuese. Ailey corrió de nuevo para revisar a Kim y lo colocó en el piso. Revisó todo lo que pudo e incluso comenzó a usar su habilidad de curación en su estómago. Una sensación calmante lo envolvió mientras la luz emitida por sus manos producía un suave resplandor.
Una habilidad de curación ha sido detectada. No se puede bloquear habilidad. 1. 1. 55 HP. Fue un alivio saber que las habilidades de curación aún funcionaban en Kin. En el futuro, sería útil tener uno en su círculo si alguna vez resultaba gravemente herido. Gracias, me siento mucho mejor, dijo Kin. Tu hambre crece. Aunque ella pudo sanarlo completamente, la habilidad curativa no pudo hacer nada con respecto a la comida que había derramado por todo el piso. ¿Descubriste qué le pasa al chico? Preguntó Fai. Todavía no, respondió Ailey, pero necesitaría llevarlo a la oficina del médico cuando regrese. Justo entonces, Leo regresó cargando algo sobre su hombro. Tan pronto como entró en la habitación, Kim pudo decir de inmediato qué era. El dulce olor lo llamaba. Blood Ben Kusada. 90-100 mililitros. Ya no tienes hambre. Después de tomar un poco de sangre de su banco de sangre, ya no tuvo la urgencia de agarrar el cuerpo del hombro de Leo, sin embargo, el dulce olor seguía presente en la habitación. ¿Estamos listos para partir? Dijo Leo, mirando en dirección a Kim. ¿Me está mirando? No puede ser cierto, después de todo, ¿está ciego? Ahora, ustedes dos, dijo Fai, mirando a Borden y Kim, cuando regresemos, quiero un informe detallado de lo que sucedió. Aunque ya hemos escuchado el otro lado de la historia, nos gustaría escuchar el suyo para que coincidan. Borden y Kim se miraron el uno al otro. ¿Quieres decir que sabes que alguien nos empujó al portal? Preguntó Borden. Sí, el estudiante de segundo año responsable salió y lo admitió. El general Duque está tratando con su castigo en este momento, respondió Fai. Los dos no sabían por qué, pero alguien estaba encubriendo a Peter. Lo que significaba que las sospechas de Borden y Kim eran correctas, alguien le había pedido a Peter que hiciera esto, y no era cualquiera. Alguien con suficiente respaldo para encubrir y conseguir que un estudiante de segundo año asumiera la culpa. El grupo comenzó a caminar alrededor del centro de entrenamiento con los niños en el centro y Fai liderando el frente. Detrás de ellos estaba Leo y ahora Kim estaba seguro de ello. Leo lo miraba fijamente, y luego recordó que Leo había dicho algo sobre saber si alguien estaba usando una habilidad o no. Podría Leo haber descubierto que Kim ahora tenía una habilidad, pero, si es así, ¿por qué no decía nada? Luego, antes de que se diera cuenta, Leo estaba a su lado y movió su cabeza junto a la oreja de Kim. Cuando volvamos a la escuela, hablemos tú y yo. Te prometo que no te haré daño, susurró. Tan pronto como terminó de decir sus palabras, Leo regresó a su posición de guardia detrás de ellos. Cuando Kim se dio vuelta para mirar, pudo ver que Leo tenía una gran sonrisa en su rostro. A Kim le resultaba difícil confiar en las personas en estos días, pero con una cara así, realmente no podía ver que hiciera daño, y quería saber de qué quería hablar Leo con él. En el peor de los casos, llevaría a Borden y Layla. Finalmente, llegaron a la sala de recepción, el primer lugar al que habían llegado cuando entraron desde afuera. En el escritorio había una computadora con una máquina con código de acceso al lado. Fay ingresó el código que le permitió girar e iniciar sesión en la computadora. Después de escribir algunas cosas, pudo escucharse un fuerte sonido mecánico proveniente de la dirección de la arena. Bueno, nunca hubiéramos podido abrir esa cosa nosotros mismos, dijo Borden. Aunque Kim pensaba diferente. Con su habilidad de inspección, al menos podría haber pasado la máquina con código de acceso, pero se preguntaba si le habría ayudado con la computadora. El grupo regresó de donde acababan de venir y esta vez al entrar al estadio, en lugar de solo el piso simple en el suelo de la arena. Desde abajo, se había levantado un gran portal y colocado allí. Se ve absolutamente bien. Se quejó Del, parece que cargué esto por nada. A medida que el grupo se acercaba al portal, Kim comenzaba a escuchar su latido más fuerte, y no era el único. ¿Qué te pasa, chico? Dijo Leo. Nada, respondió Kim. Pero era una mentira. Después de vomitar la píldora de comida, estaba claro para él que su cuerpo había cambiado después de la última evolución. Podía comer comida y ahora no podía, entonces ¿qué pasa con otros cambios? Antes, al caminar bajo el sol, perdía la mitad de sus estadísticas, y si esta vez se quemaba hasta convertirse en cenizas. Borden, mirando a Kim, se dio cuenta de lo mismo. Oye, ¿sabes si es de día o de noche al otro lado de esto? No he visto el sol desde hace tiempo. El sol todavía debería estar afuera por un par de horas, respondió Fai, pero cuando ustedes dos regresen, les sugiero que descansen. Kim tragó saliva después de escuchar esas palabras. Oh, cálmate. Dijo el sistema, no te preocupes, ¿el sol no te matará en serio? Sí, ¿por qué te mentiría? Aunque tendrá un efecto diferente en ti como cuál. Bueno, espera y verás uno.
Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト